Buenas noches, mi nombre es Oscar Díaz y no se equivocaron. Esto es ATV Más y este es el programa Cara y Sello, como todos los domingos de 7 a 8 de la noche en vivo y en directo que llegamos a sus hogares. Siempre recordarles que el programa pueden verlo también por la aplicación ATV Play en sus teléfonos celulares y por supuesto ver la repetición hoy mismo a las 11 de la noche. Bueno, no puedo empezar el programa sin saludar a todos los padres emprendedores, empresarios, ejecutivos del Perú que hacen grande esta patria llamada Perú. Un fuerte abrazo para todos ustedes y por supuesto empezamos como siempre con nuestro comentario editorial. Amigos de Cara y Sello, así como el peligroso síndrome Guillain-Barré ha alcanzado los alarmantes 548 casos en el Perú, hay otro que amenaza al Congreso de la República, afectando por lo menos a la mitad de nuestros malqueridos padres de la patria con devastadores efectos. Muy parecidos, por cierto, a los del virus descubierto en medio de la Primera Guerra Mundial por los neurólogos franceses Guillain y Barré. Una de las más afectadas con este síndrome político parece ser la parlamentaria Jenny Vilcatoma, cuyo enfermizo incremento de figuretismo y verborrea demagógica supera los límites de la normalidad. El síndrome que afectaría a esta congresista la hace pensar, por ejemplo, que su credibilidad puede quedar intacta después de haber postulado por un partido que es la antítesis de la anticorrupción y cuyos máximos líderes están en prisión, sin que a ella se le mueva una pestaña. También le hace pensar que luego de llegar a su curul y romper públicamente entre escándalo y llanto con Fuerza Popular, denunciando contubernios nunca probados, para pocos meses después volver a las filas de ese mismo partido como si nada hubiese pasado, a cambio claro, de un plato de lentejas convertido en una vicepresidencia en la mesa directiva del Parlamento. Se trata, señores, de la misma parlamentaria que grita a los cuatro vientos, que lucha contra la corrupción, pero que blinda con la fuerza de la mismísima Mujer Maravilla al indeseable Pedro Chávarri para que no se le investigue. Por último, todo indica que el virus político habría hecho metástasis en la parlamentaria Jenny Vilcatoma cuando ésta no tuvo empacho en hacerse de programa propio en el canal del Congreso que pagamos todos los peruanos, que no la hemos elegido, por cierto, para que practique periodismo, sino para que legisle. Por todo lo dicho, consideramos que Francesco Petrosi hizo bien en disculparse con la señora Vilcatoma por decirle que era la Gisela Valcárcel del siglo XXI. Pobre Gisela. Más bien, por todos sus merecimientos, creemos que en realidad Jenny Vilcatoma podría ganarse el título de la Laura Bozzo del Congreso al Bicentenario, salvo mejor opinión. Bien, amigos, nos vamos rápidamente con Viceversa Consulting, porque gracias a Viceversa Consulting vamos a realizar la primera entrevista de esta noche. Paz social, equilibrio ambiental, inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 19 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. Bien, gracias Viceversa Consulting. Vamos a presentar ahora a una persona que hemos invitado, bueno, hemos promovido obviamente por las redes sociales de Cara y Sello TV. Hace realmente años estamos tratando de convencer al ex ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, para que acepte una entrevista con nosotros, justamente para poder hablar de cosas que no se han dicho sobre el gasoducto sur, sobre su paso por el ministerio. Él, recordemos, en el año 14-15 que le tocó ser ministro, fue realmente masacrado injustamente, al parecer, por los medios de comunicación. Pero, ¿quién mejor que él para hablar de eso? Pero también para hablar de algo que es preocupante. La semana pasada, amigos televidentes, o la antepasada, ocurrió un hecho bien interesante.
Normalmente quienes somos expertos o especialistas o nos dedicamos a analizar las industrias, por ejemplo, extractivas y los temas de los conflictos sociales, encontramos que en la mayoría de los casos los conflictos sociales son porque no quieren los proyectos. Pero la semana antepasada, el Cusco salió a las calles para exigir que se realice el gasoducto surperuano, hoy cambiado de nombre. Por lo tanto, de eso y mucho más vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Eleodoro Mayorga. Ingeniero, bienvenido. Gracias, Oscar. Muchas gracias por invitarme a tu programa y por darme esta oportunidad de clarificar aspectos técnicos, aspectos económicos importantes de este vital proyecto para el país. Yo le agradezco más bien, Eleodoro. Pero tengo que hacerle, antes de que entremos a temas que nos interesan, la verdad, algunas preguntas obligadas, ¿no es cierto? El presidente Humala y su esposa le ordenaron o presionaron para llevar adelante el proyecto Gasoducto Sur. Le hago esta pregunta porque seguramente se la han hecho en el Parlamento en el proceso de investigación. Bueno, yo entré al gobierno cuando ya el proyecto tenía bases, ya el proyecto tenía postores, ya era un proyecto aprobado por una ley. Yo entré convencido de ayudar a sacar adelante este proyecto, del cual yo tenía una opinión favorable, había escrito al respecto. Yo creo que trabajé todo este tiempo dedicado a sacar este y otros proyectos vitales para el sector energía por una decisión propia y directa colaboración con el presidente Ollanta Humala. ¿Recibió usted dinero directa o indirectamente de Odebrecht para beneficiarlo, para que usted pudiese empujar, auspiciar, que ganara como ganó finalmente la Buena Pro? Oscar, yo tengo 50 años de vida profesional. Nunca he recibido ningún dinero que no sea la remuneración de mi trabajo. En el caso del gasoducto, ahí están las pruebas. Pero entiende usted la sospecha, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. En el caso del gasoducto, la Fiscalía ya lleva 3, 4 años investigando esto, no ha encontrado nada tangible. Yo estoy seguro que a mí me han revisado cuentas bancarias, seguro que me han revisado comunicaciones, no ha establecido nada. Más aún, los mismos brasileros, ellos en sus declaraciones últimas de colaboradores eficaces han enfáticamente negado ninguna coima y ninguna acción ilegal en este proyecto. Ahora, usted era el ministro de Energía y Minas. Proinversión llevó adelante la adjudicación, pero se ha insistido mucho en que usted tenía injerencia sobre el comité. ¿Por qué usted asegura que no tenía injerencia sobre ese comité, siendo el ministro de Energía y Minas? En el caso de los proyectos que lleva adelante Proinversión, se elige un comité para la adjudicación, un comité autónomo. Los ministros no intervienen. Los ministros intervienen en caso hubiese alguna impugnación. Nunca hubo ninguna impugnación a este proyecto. De esta manera nunca se intervino. El comité actuó de manera imparcial, de manera completamente autónoma. ¿Por qué el comité de adjudicación de Proinversión? Queremos hacer este repaso por la historia para que se aclare. Esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de hablar con usted sobre esto. ¿Por qué el Comité de Adjudicación de Proinversión eliminó apenas a 2 días de abrir los sobres al segundo postor, que eran Suez con Techín? ¿Por qué? No fue a 2 horas, no fue a 2 días, fue a 2 horas. O sea, hay que entender que estos procesos se hacen con toda la seguridad y con toda la transparencia. Hubieron 23 empresas, quedaron 7 calificadas, se hicieron 3 consorcios, 2 presentaron las ofertas, presentaron su documentación y horas antes de abrirse el segundo sobre llegó una carta del consorcio que se autodescalificó, indicando que cambiaba su accionariado. Una acción que era completamente extemporánea. Todos los informes legales que pidió el comité llegaron a la conclusión de que esto no se podía hacer en ese momento. Ellos se autodescalificaron. Lo cual, para todos los que seguíamos el proceso de cerca, fue algo sorprendente. O sea, llama la atención que empresas como Sempra... Claro, ¿por qué no lo hizo después de ganar? Si hubiese ganado y Suez hubiese cambiado su participación accionaria, ¿hubiesen sido pasibles de nulidad? Ningún problema. ¿O hubiesen ganado el gasoducto? Si ellos hubieran hecho la mejor oferta en los términos válidos de las bases, hubieran ganado. Pero lamentablemente en ese momento quedaron autodescalificados. Bueno, sospechosa esa actitud, porque creo que cualquier persona que entre en una licitación sabe perfectamente que si entra en consorcio, ese consorcio no puede cambiar ni un ápice hasta ganar, en todo caso. Todo se presenta con documentación.
que tiene carácter de declaración jurada. Bueno, yo ahí a contracorriente de muchos de mis colegas sobre este caso, porque lo he seguido, siempre pensé que nadie ha apuntado hasta hoy a la sospecha más grande, que es por qué Suez, y yo lo puedo decir porque soy un periodista independiente, por qué Suez se dispara al pie horas antes o días antes, ¿no es cierto?, haciendo ese cambio, cuando pudo esperarlo. Y la única cosa que uno podría sospechar, más bien, es que hubo un arreglo allá, cerca al Olimpo, entre Suez, por ejemplo, y Odebrecht, para que perdiera uno. Todos pueden sospechar cualquier cosa. Efectivamente, llama la suspicacia que esto sucediera. La realidad es que todos los que seguíamos el proceso nos quedamos sorprendidos. O sea, cómo estas empresas, porque no es solo Suez, Suez es el que pidió disminuir, pero pudieron perfectamente, como empresas privadas, como usted dice, esperar. Ingeniero, porque pudo ganar cualquiera de los dos consorcios. Me refiero a, ¿cuál fue la diferencia porcentual entre uno y otro? Bueno, 2%, 10%, 20%. O sea, entre la oferta del consorcio que ganó, que fue una oferta verificada por el notario presente en todo el acto, y lo que el consorcio que se autodescalificó dijo a la prensa, sin ser verificado por ningún notario, había una diferencia de 2%, lo cual demuestra que había competencia, lo cual demuestra de que ambos... Este es un dato importante, ingeniero. Si lo que se llama sospecha en las licitaciones donde ha participado Odebrecht es la sobrevaluación, ¿no es cierto? En la interoceánica dicen que costaba 1.000 y terminó en 4.000, obviamente un escándalo. Incluso el tema de los peajes, de los cuales vamos a hablar hoy con Ángel Delgado. Pero en este caso, si la diferencia es 2%, cualquier persona, cualquier empresario, por ejemplo como Miguel Vega Alvear, que nos está escuchando y que va a entrar luego aquí al estudio, sabe que eso quiere decir que ese es el precio. Por supuesto. Porque la diferencia de 2 quiere decir que ese es el precio. Por supuesto. Pero se ha hablado durante años de que no es el precio, de que Manuel Romero Caro dice que no, que eso cuesta menos, comparándolo con Kuntur y usted, y ahí quiero empezar, retrocedan por favor, al primer cuadro que usted nos ha traído, que es, y ya hablamos de materia, que es el comparativo de Kuntur versus el gasoducto sur. Mientras la gente lo ve, díganos, ¿cuál es la principal diferencia? ¿Por qué Kuntur dicen que costaba 1.500 y el gasoducto terminó en 7.000 y pico? Mire, la cifra que se habla en el caso de Kuntur es la declaración que ellos hacen al momento en que piden en la Dirección General de Hidrocarburos obtener de manera privada la concesión para desarrollar este proyecto. En el año 2007 y ponen 1.330 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. Bueno, esa cifra no tiene nada que ver con la cifra que estamos conversando de 2% de diferencia, una cifra en la cual está la inversión y los costos operativos. Esto es importante detenerlos. O sea, el CAPEX, ustedes le llaman CAPEX cuando es construcción, de capital, claro. Y le llaman OPEX cuando es operación. Kuntur era apenas un proyecto, pero además solamente tenía contemplada operación. Claro. Mientras el gasoducto sur, en toda la licitación que demoró 2 años, era CAPEX más OPEX. ¿Es así? Porque he estudiado un poco mi lección para conversar con usted. Así es. Y además los números son del año 2019. O sea, las cifras que se pidieron eran actualizadas al año 2019. Si usted mira en el mapa el gasoducto... Veamos el mapa, por favor. Sí. Usted ve que el gasoducto de Camisea, para poder llegar a Anta y luego seguir a Mollendo Hilo, tiene un recorrido por sierra, por montañas, el doble que el recorrido hasta Pisco. Claro. El gasoducto Camisea-Pisco, que construyó TGP en el año 2000, es un gasoducto que costó 1.500 millones. ¿Cómo es que Kuntur va a aparecer declarando 1.300? Si usted toma ese 1.500 y ve que es el doble y simplemente actualiza los dólares, estamos alrededor de 4.000 millones, que es la cifra que hoy día todos manejan. Sí. Y yo creo que el hecho que las ofertas llegaron a cifras muy semejantes prueba de que esto es así. El problema es que esto hay que financiarlo, Oscar. Sí, claro. Esto hay que financiarlo. Ahí quiero llegar para cerrar un poco nuestra conversación, pero sigamos en una línea lógica que yo pretendo plantear aquí. Se ha dicho durante años también, personas como Romero Caro, me parece que de manera irresponsable y sin pruebas, que no hay
reservas. Le pido por favor al experto, no al exministro, al experto con 50 años en el mundo, en el Banco Mundial, en el BID, el que acaba de estar en Ecuador y en Centroamérica armando su sistema, su marco legal sobre el tema, y lo sé porque lo sigo, si eso es verdad o no. Mire, el Perú es el país con más reservas de gas después de Venezuela en este continente. En este momento... ¿Eso dicho por quién, ingeniero? Eso está dicho por la Dirección General de Hidrocarburos, esto está dicho por British Petroleum, eso está dicho por las estadísticas que todo el mundo maneja en esta industria. En consecuencia, estas reservas, si se continúan produciendo al ritmo actual, que incluyen exportación y consumo interno, durarían casi 30 años. Si nosotros sumamos en un proyecto como un gasoducto el potencial de reservas probables, posibles, recursos contingentes, recursos prospectivos, tenemos gas para más de 50 años. Entonces, el hecho de que se haga un nuevo gasoducto da salida a esa producción. El gasoducto va a permitir aprovechar ese recurso tan importante como el gas. O sea, la respuesta es sí hay, y somos el segundo país después de Venezuela con más reservas de gas. Segunda pregunta, porque eso también lo han repetido muchísimo, y lo que pasa es que miente que algo queda. No hay demanda. Dicho, no se puede hacer ese gasoducto porque no hay demanda. ¿Quién va a demandar? Nadie va a comprar ese gas, por favor. Bueno, el proyecto de gasoducto tiene su origen en esta ley 29970, que incluye no solo el tubo, sino que incluye las primeras construcciones de centrales ancla del proyecto. En Mollendo y en Hilo ya están construidas 2 centrales de alta capacidad, duales, como reserva. Estas centrales, a la hora que llegue el gas, van a ser capaces de generar electricidad que necesitamos, que vamos a tener que comenzar a pagar a un precio más caro porque las vamos a hacer con diésel inicialmente. Entonces, estas centrales solas consumen como 300 millones de pies cúbicos por día. ¿Cuánto produciría, si se lleva adelante el gasoducto, cuánto se estima que produciría? O sea, de gas. El gasoducto no produce, el gasoducto transporta. No, claro, que transporta, sí. Transporta. Buena aclaración. O sea, el gasoducto está construido para transportar hasta 1.300 millones. Ya, 1.300 millones de pies cúbicos por día. Ya. 1.300 millones. Ya. Esa es la capacidad máxima. ¿Y cuál de es transporte. la demanda asegurada? Ahora, necesitamos transportar del orden de 500 para tener una sostenibilidad económica. Es decir, para cubrir enteramente los gastos que demanda esta operación. El sector eléctrico solo ya está aportando 300 antes de comenzar a operar el proyecto. O sea, está esperando de esos 1.300, así es. Ya está esperando 400. 300. Okay. En segundo lugar... Nos quedan 900. A 200, para llegar a los 500 de sostenibilidad. Ya, ok, de sostenibilidad. Pero entonces, para los 1.300 todavía nos falta un poco. Para los 1.300 tenemos que pensar que haya más exploración, que se encuentre más gas, que Bolivia se sume. O sea, hay muchas posibilidades, digamos, para hacer negocio. Pero los 500 son importantes. Ya. Ahora, para llegar a estos 500 tenemos 300 del sector eléctrico. En segundo lugar está todo el esfuerzo de masificación del gas a los sectores residencial, industrial, vehicular en el sur del país. Esto va a crecer. O sea, una primera estimación al año 2025, que esperamos que ya esté el tubo comenzando a operar, es el orden de 20, 30 millones de pies cúbicos por día. A mí me parece que son cifras sumamente bajas. O sea, la minería tiene necesidades de energía mucho más grandes. En segundo lugar, yo creo que... Hay otro caso que usted nos trajo que habla del incremento de la demanda. Así es. Hablando creo que desde el 94 hasta el 2026. ¿Esto qué muestra, en pocas palabras, ingeniero? Esto muestra que la demanda ha venido creciendo a un ritmo de 7% durante todo este periodo de tiempo. O sea, no hay forma de que decrezca, no hay forma de que se detenga, solo va hacia arriba. Ahora, en estos últimos años, en estos 2-3 últimos años que hemos tenido mucho menor crecimiento económico, la demanda ha seguido desarrollándose. Solo el sur del país en los últimos 3 años ha aumentado 60%. Entonces, esto va a seguir. Quizás no hagamos 7%, hagamos 5%. Si vemos qué cosa tenemos para responder. Tenemos la parte hidroeléctrica, pero no hay ninguna otra central importante. Esta parte azul, la parte hidroeléctrica. ¿Y la parte roja? La parte verde son
La energía red. renovable, Sí, la red. que son pequeñas todavía. Y la parte roja es lo que tenemos hoy día con gas, Cubierto gracias al gas. con un tubo que ya no tiene capacidad. Ok, que es Entonces, camisea, que ya llegó a su tope. Entonces nos falta, aún si crecemos menos de lo que hemos venido creciendo, algo importante. De acuerdo. Eso o lo llenamos con gas o lo llenamos con diésel y lo pagamos. Ahora entonces, antes que nos gane el tiempo, creo que ya hemos más o menos aclarado a los ciudadanos que además y a los televidentes de Caricello que no tienen por qué saber de estos temas, pero creo que ya los hemos enfocado en la importancia y la trascendencia de esto es el Congreso de la República, de manera demagógica, a mi modo de ver, eliminó lo que en su gestión se había colocado, es decir, como un pago que se tenía que incluir en el recibo de luz, como se hizo con Camisea. Mire, ya se eliminó. Y ahora, ¿cuál es la alternativa? Mire, todo gasoducto tiene siempre el problema de los primeros años. En los primeros años aún no se tiene suficiente demanda como para llegar a este volumen sustentable. Entonces hay necesidad de financiar. En el gasoducto anterior se pensó que con un pago pequeño en la tarifa eléctrica, que nadie se dio cuenta, se podía financiar esta parte y mantener tarifas bajas desde el comienzo. Esto se hizo, fue un gran éxito. Camisea ha aportado mucho a la economía nacional. La pregunta es por qué esto que sirvió para el centro del país no podía utilizarse hacia el sur. Cuando yo llegué al ministerio esto ya estaba como parte de las bases del proyecto y lamentablemente el Congreso lo ha eliminado. Hoy en día entonces estamos en una situación en la cual tenemos una parte de la demanda, 320, 350 millones, y nos falta completar a los 500. Va a crecer el sur, se va a dar en los próximos años. Pero la propuesta es, en lugar de estar, como piensa actualmente el gobierno, tomando dinero de la casa fiscal para financiar estos primeros años, hagamos un proyecto que eleve la demanda, un proyecto que permita utilizar gas desde el comienzo a un nivel que es la sostenibilidad del gasoducto. Esto se puede hacer con una planta petroquímica. Bolivia ha hecho una planta de fertilizantes y explosivos, teniendo menos reservas, teniendo menos accesos a los mercados, teniendo una economía más pequeña. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerla sobre la costa del Pacífico y una planta de ese tamaño necesita del orden de 130 millones de pies cúbicos por día. O sea, nos acercaríamos. El problema está en que estas plantas necesitan tener materia prima a un precio competitivo. Entonces, en lugar de echarle mano a la caja fiscal, hagamos un sistema de regalías variables. O sea, dentro del precio del gas hay la parte de regalía que cobramos, hagamos una regalía variable. Cuando el precio de la urea baje, la regalía baja. Si el precio de la urea aumenta, la regalía aumenta. Y de esta manera podemos asegurar. Y compensar lo que se perdió con el Congreso. Así es. Nos está ganando el tiempo. Pregunta puntual. El ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, ha declarado que el gasoducto, ahora llamado Sistema Integrado de Gas, o de Transporte Integrado de Gas, SIT, va. El presidente de la República en Moquegua ha dicho en pocos días, el gasoducto, ahora llamado SIT, va. El Cusco, cosa rara que lo dije al principio, a diferencia, en vez de decir no al gasoducto, dice sí al gasoducto. O sea, va. ¿Qué falta, ingeniero, exministro de Energía y Minas, para que el gasoducto sea una realidad? Y no perdamos, esta reflexión es importante. Usted esto lo licitaron en su gestión en el 14. Debió estar terminado hoy cuando estamos hablando. Hoy deberíamos tener gasoducto. No lo tenemos, lo tendríamos el 25. ¿Qué falta, por favor, para que sea una realidad? Falta completar el financiamiento y falta tomar ciertas decisiones. Yo creo que existen todas las condiciones para hacerlo y es por eso, Oscar, que yo estoy aquí, porque yo pienso que es el momento de dejar de lado un poco la investigación fiscal, que siga su curso. Lo importante es que se tomen las decisiones, sobre todo en este campo del financiamiento del proyecto, para sacar esto adelante. Bien, muchas gracias, exministro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y espero tenerlo pronto de nuevo para hablar ya en detalle. Pero creo que hemos hecho una gran introducción para que el público sepa exactamente por qué es tan importante para el futuro del Perú este proyecto, que además he averiguado un poco, es, según los inversionistas de Latinoamérica, uno de los 2 primeros proyectos de infraestructura más grandes en Latinoamérica el día de hoy. Muchas gracias. Amigos, ustedes, bueno, a propósito del Día del Padre, queríamos hacerlos sonreír un poco. Así que miren nuestro circo, es nuestra sección circo político, y miren cómo es que en cualquier parte se cuecen habas. Cómo es que los políticos meten la pata en el Perú
pero también en México. Luego, la pausa y volvemos. Mi compromiso es contigo. Como tu diputado local es de erradicar la impunidad en Guanajuato. Crearé las condiciones para que a los honestos les vaya mal y a los corruptos les vaya mal también. Para que todas las personas tengan una vida digna y una plena certeza y seguridad jurídica personal y patrimonial. En Guanajuato trabajaremos para establecer cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. Gracias.